Este martes la Corte Suprema rechazó la construcción de la Central Castilla, el segundo mayor proyecto eléctrico del país. Los expertos dicen que las principales consecuencias estarán relacionadas con los altos costos de la energía y el impacto en las inversiones mineras, además de un escenario incierto para 2016 y 2018 en materia de suministro eléctrico, sobre todo para el norte chico de nuestro país. Vamos a conversar sobre cómo queda el panorama energético en Chile. Para eso está con nosotros Flavia Liberona, ella es directora ejecutiva de la Fundación Terram, y también René Muga, gerente general de la Asociación Gremial de Generadoras. Flavia, René, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, vamos a partir por las mujeres, no sé si le importa, René. No, para nada, todo lo contrario, por favor. Muy bien. Flavia, lo primero, ¿qué alcance tiene para usted este fallo? Bueno, es un fallo trascendental, o sea, no hay otra forma de decirlo, es un fallo totalmente trascendental en varios sentidos. Uno, es un fallo unánime, o sea, no hay diferencia en los ministros que votan, todos votan lo mismo. Dos, es un fallo que tutela o resguarda garantías constitucionales, porque aquí lo que se habían puesto eran recursos de protección en favor de la comunidad de Totoral, y por lo tanto hay un resguardo a las garantías constitucionales, particularmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es una garantía constitucional. Entonces, ese es un precedente inédito. Y lo segundo es que este fallo desecha y ordena, digamos, que tanto la termoeléctrica como el puerto deben ser evaluados ambientalmente nuevamente y juntos. Aquí el puerto había sido evaluado y aprobado ambientalmente y se habían presentado recursos legales que habían sido desechados. Por otro lado, se evaluó la termoeléctrica y se aprobó, y se presentaron recursos que fueron acogidos por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y lo que hace ahora el fallo, este tribunal, digamos, de la Suprema, es que mira el proceso entero, junta ambas causas, puerto y central térmica, y emite un fallo diciendo que esto debe ser evaluado en forma conjunta, porque aquí hay un tránsito, digamos, el puerto no tiene sentido sin la termoeléctrica, y la termoeléctrica no puede ser abastecida de los insumos combustibles necesarios para funcionar si no existe el puerto, y ese es el fondo del fallo, y eso, digamos, es algo que existe en otros casos y que se llama unicidad de proyectos, digamos, donde un proyecto se divide y se evalúa en forma separada. Vamos a entrar en ese tema, Flavia. René, 4 años de tramitación, una inversión de 5.000 millones de dólares. Y yo quiero saber, para usted, ¿este es un revés preocupante, grave, como lo han calificado algunos? Sí, muchas gracias por la invitación. Primero quiero decir que yo no represento a Castilla, por lo tanto pero me interesa que en tanto... Pero quiero que quede claro que nosotros, yo no estoy aquí digamos, para defender ni para referirme. ¿No? Sí, por supuesto, claro. Castilla era un proyecto, digamos, que no está alcanzando, digamos, a concretarse. Pero siento precedente, no sé, yo creo que es un fallo complejo. Aquí en Chile no existe la jurisprudencia como en los países anglosajones, digamos, de que los fallos de las cortes van generando los precedentes que tienen que aplicarse, digamos, por fuerza en otras causas, pero efectivamente yo creo que básicamente lo que hace es que pone un cuestionamiento muy grande respecto a la institucionalidad ambiental, a cómo está operando hoy día el proceso que finalmente termina, ¿no es cierto?, sancionando en favor o en contra de un proyecto, y recibe finalmente la aprobación, que era el caso de este proyecto, tanto de la termoeléctrica como del puerto, para llevar adelante la inversión. Por lo tanto, genera, yo diría, una inseguridad jurídica respecto a cómo está funcionando el proceso y a las resoluciones de calificación ambiental que han sido emitidas mediante ese mismo proceso. René, ¿pero es un problema de la institucionalidad ambiental o es una estrategia que han usado permanentemente estos proyectos para poder facilitar el proceso de aprobación ambiental? Es decir, al atomizar sus proyectos y no presentarlos como un todo, como una unidad. Porque estas 3 centrales no son nada si no existe el puerto. Lo mismo con respecto de Iraicén, por ejemplo, no son nada si no existe la línea de transmisión. Claro, pero nuestra legislación, y el fallo lo recoge muy bien, existe claramente la prohibición de fraccionar los proyectos. Es distinto es el caso, la misma sentencia, si uno la lee bien, señala que efectivamente nada obliga a que proyectos que tengan algún tipo de relación tengan que ser presentados de una forma única. Aquí lo que se lee del fallo es que la
empresa al menos en lo que señala la Corte, no aclaró con suficiente pruebas, digamos, o no convenció suficientemente a los miembros de la Corte de que efectivamente se trataba de dos entidades distintas cuya vinculación comercial, digamos, no quedó suficientemente clara para los miembros de la Corte, y por lo tanto ellos asumen que se trata de un solo proyecto integral y no de dos elementos que están separados. Ambos tipos de proyectos están en la misma legislación, en el artículo 10 de la ley, establecidos en letras distintas, y por lo tanto no existe ninguna obligación legal para que proyectos que tienen una característica distinta sean necesariamente empaquetados, digamos, en una sola evaluación de impacto ambiental y tramitados de una forma única. Sin embargo, Flavia, también se ha señalado que esto puede sentar un precedente para otras tramitaciones futuras, y esto quiero preguntarle en función de su conocimiento en materia medioambiental y de los efectos que podría tener, por ejemplo, la Central Castilla, porque aquí hay un fenómeno que se llama la sinergia, es decir, el efecto que no es la suma de las partes, sino que puede ser la multiplicación exponencial de los efectos que tiene un proyecto que es visto en su todo, es decir, con todos los elementos que rodean, ¿no es cierto?, una central de estas características a carbón, con los efectos en el medio ambiente, en fin. Por lo tanto, para usted, ¿es un fallo que puede sentar un precedente y por lo tanto, más allá si se cambia o no la legislación, esto puede tener un efecto positivo para futuras situaciones, digamos, legales en materia de impacto ambiental? Mira, aquí hay una situación que se llama la ley ambiental antes del 2010 y después del 2010, y hay que clarificar ahí un aspecto. Antes del año 2010, la legislación ambiental permitía libremente presentar estos proyectos por separado. Tal es el caso de Castilla, digamos, que entra a evaluación de impacto ambiental antes de la modificación de la ley ambiental del año 2010, tal es el caso de Hidroaicén, del proyecto Mini Invierno en Isla Riesco, y son varios. Después del 2010, hay un artículo que es el 11 bis de la ley ambiental que señala suavemente, no es riguroso, pero suavemente, que los proyectos no pueden ser divididos, no pueden ser fraccionados a sabiendas del proponente, o sea, de la empresa, ¿ya? Y yo tengo la impresión de que la Corte Suprema un poco basa su argumentación en esto. Este fue un proyecto que fue fraccionado a sabiendas y que la empresa no pudo, de alguna manera, defender que eran dos proyectos distintos, y es más, no se evaluó en el proceso, digamos, todo lo que es el tránsito entre el puerto y la central térmica. Y en ese sentido sienta un precedente porque va a obligar a clarificar la ley, digamos, y a decir, bueno, cuando estamos ante este tipo de situaciones, los proyectos tienen que ser evaluados en forma conjunta. Sin embargo, y hay que ser bien claro, la ley ambiental chilena no considera efectos sinérgicos, o sea, vale decir, si nos ponemos en cualquier lugar de Chile y hay una termoeléctrica instalada, cuando viene una segunda termoeléctrica, por ejemplo, no se evalúa la existencia de la primera, no se considera, es como que cada proyecto existe por sí solo, y eso tiene un correlato también en el rechazo que van generando este tipo de proyectos en la ciudadanía, porque no se está mirando el territorio, sino que se evalúa proyecto a proyecto. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema que va a haber que resolver en el futuro, igual que esto de cuando un proyecto es único y cuando un proyecto, digamos, a pesar de que tenga componentes únicos, o cuando son proyectos distintos. Sí, solamente Flavia y René, permítanme para dejar muy claro el alcance que tiene este fallo 5-0, porque hay dos puntos, digamos. Un punto, digo, que se revoca la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que había rechazado los recursos contra el puerto, por un lado, y en segundo lugar, confirma otro fallo que había rechazado la construcción de las centrales, y aquí está el punto que quiero preguntarle a usted particularmente, René, señalando que la autoridad ambiental había cometido una ilegalidad al entregar la resolución ambiental al proyecto. Sí, ahí se refiere básicamente a la clasificación de contaminante o molesto, digamos, sí, la pregunta es, ¿cómo puede haber una disparidad tan grande? Bueno, a ver, nuevamente, ¿es claro, la autoridad ambiental
la llamada a otorgar, digamos, todo? Se lo pregunto porque muchas veces en estas discusiones no queda clara la debida independencia de los órganos al momento de fallar. Yo creo que sin referirme a este tema en específico, pero podemos tomar ejemplos en otro, el de Punta Alcalde, por ejemplo, en donde hubo también una discrepancia respecto a cómo se tenían que tomar o considerar los informes de algunos servicios y un voto en contra, minoritario, digamos, en contra de algunos servicios, que finalmente lo que ocurre acá es que al no haber una adecuada y una gestión probablemente mucho más prolija en el desarrollo de la tramitación de un proyecto en su fase, digamos, de evaluación ambiental, lo que ocurre es que este tipo de situaciones finalmente sientan la base, son la semilla, ¿no es cierto?, o forman de alguna manera el motivo por el cual muchos de estos proyectos finalmente terminan, ¿no es cierto?, terminan en la justicia y resolviendo en los tribunales de justicia, digamos, el debido no procedimiento ambiental que debiera estar enmarcado en una lógica de una mejor gestión, de una acumulación de antecedentes que sean inobjetables, en donde todas las entidades puedan realmente participar adecuadamente y tener, yo diría, una mejor gestión de ese proceso. Yo creo que eso, si estamos recurriendo a la justicia finalmente para resolver muchos temas que debieron haber sido resueltos adecuadamente, ¿no es cierto?, por el lado administrativo de la evaluación ambiental de los proyectos, yo creo que estamos efectivamente enfrente de una situación que requiere la judicialización de los proyectos, que es lo que normalmente se señala. Y que no es culpa de los tribunales, que es un síntoma de un proceso que no se está llevando adecuado. Y la pregunta sería si es necesario modificar entonces la ley ambiental para que esas instancias previas a la judicialización funcionen adecuadamente o no. Yo creo que hay más que modificar, tenemos que ir eliminando espacios de discrecionalidad, tenemos que ir eliminando espacios de incertidumbre. Lamentablemente el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que ahora está en la moneda, en la expresa a punto de entrar a Contraloría, que debiera apuntar en ese sentido, a nosotros nos parece que desafortunadamente no apunta en ese sentido. Por lo tanto, mientras no corrijamos esa situación que yo diría que es bien de gestión, de cómo se llevan adelante los procesos, de cómo las comunidades también pueden participar. Hoy día finalmente tenemos concentrado en el sistema de evaluación de impacto ambiental una serie de cargas, digamos, que desafortunadamente de alguna forma también hace muy compleja, ¿no es cierto?, el llevar adelante un proceso en los plazos y en los tiempos razonables que se requieren para que realmente esto tenga un fin, que uno pueda decir: yo recibí una calificación ambiental, mi proceso fue sumamente bien vigilado, cumplí con todo lo que se me exigió, escuché a la comunidad, la hice participar, tengo compensaciones y mitigaciones, ¿no es cierto?, que permiten efectivamente que los impactos locales sean mitigados adecuadamente, y por lo tanto yo, al obtener esta resolución, yo podría decir: ahora puedo empezar mi obra. Castilla podría haber empezado a construir, Castilla podría perfectamente haber empezado a construir, por lo tanto tenemos que resolver esta incertidumbre. Ahora, aquí me interesa entrar ya en un plano que ya no tiene que ver directamente con el fallo, sino con las consecuencias de este fallo, y entre ellas se habla altos costos de la energía y también un impacto en las inversiones mineras. Partamos por lo primero, Flavia: altos costos para la energía en Chile. A ver, antes de eso yo quiero tomar un poquito el tema ambiental, en el sentido de decir, mira, tenemos una legislación ambiental débil, absolutamente débil, donde quienes toman la decisión de aprobar o no proyectos son secretarios regionales ministeriales e intendentes, todos nombrados por el presidente de la República, el de turno, digamos. Y en este caso, el señor Batista, dueño de este proyecto, se sentó varias veces con el presidente Piñera. En el caso de Hidro Aysén, Pablo Irarrázaval se ha sentado varias veces con el presidente Piñera. Entonces, mientras no solucionemos eso, tenemos un problema. Y lo segundo es que la ley ambiental nueva, entre comillas, la del año 2010, es muy poco conocida por la gente y se está haciendo un reglamento que es extremadamente complejo. En eso yo concuerdo con lo que dice René. O sea, es extremadamente complejo el reglamento que se ha elaborado y por lo tanto vamos a seguir con los problemas. Voy a lo de la energía. Yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es un análisis real. O sea, hoy día el sector empresarial está alarmado, está ante una situación que yo entiendo que es preocupante y es compleja, pero yo creo que también que tenemos que ver cuántos proyectos hoy día hay en carpeta aprobados y en proceso de construcción para saber cuál es la situación real. ¿Y cómo está la relación ahí? Yo no tengo cifras, en este momento a lo mejor René las tiene, pero al año 2010 teníamos más de 9.000 y tantos megas aprobados sin considerar Castilla, sin considerar Hidro Aysén. Perdón, Flavia, lo que usted está diciendo es que hay más proyectos aprobados que los no aprobados. Sin embargo, este es considerado uno de los proyectos más emblemáticos en términos por la envergadura que tiene, por la cantidad de energía que produciría, 2.100 megawatts. Exactamente, pero hay que mirar, yo creo que caso a caso, cuántos proyectos
realmente están aprobados y en construcción, y si eso es capaz de abastecer, digamos, la demanda energética futura antes de sentar el grito de alarma. Y evidentemente hay temas que podrían encarecer el costo de la energía, pero también uno puede ahí hacer una discusión, encarecerla para quién. O sea, la gran minería en Chile gana más que suficiente, por lo tanto, si el costo de la energía o el implementar otras tecnologías rápido ya le sirve, podría separarse el costo, por así decirlo, lo que pagamos por la energía al ciudadano de a pie de lo que pagan las grandes mineras. Pero eso es una política pública que hay que pensarla y diseñarla con tiempo. Está claro, René, que aparentemente aquí, evidentemente, los más afectados son las mineras del norte chico de nuestro país. Pero partamos por la pregunta anterior. Sí. ¿Altos costos para la energía? ¿Eso es lo que se prevé? A ver, hoy día la demanda por energía está creciendo a tasas incluso mayores al producto. Vamos a tener una duplicación de las necesidades de energía en este país en 10 años. La demanda va a duplicarse en 10 años. Por el lado de la oferta, evidentemente estamos enfrentando, como estamos discutiendo acá, problemas enormes para ir ni siquiera acercándonos a tener una oferta disponible que se vaya, ¿no es cierto?, que se vaya adecuando a esa demanda creciente. No hay una cantidad suficiente de proyectos aprobados que puedan suplir esa brecha, y sobre todo en el ambiente de incertidumbre, los proyectos no se están comenzando a construir. Sí, hay un 9.000 y tantos megas aprobados, efectivamente, pero si tú sacas Hidroaicén de esa ecuación, que no va a estar, por supuesto, disponible en los próximos años, si tú sacas Castilla, si sacas Barrancón y sacas una serie de proyectos que están ahí en esa lista, al final te quedas con una cantidad muy escasa de proyectos, y por lo tanto ahí está el énfasis en mejorar, el perfeccionar, ¿no es cierto?, la aprobación, en mejorar la gestión, digamos, para aprobar proyectos y acortar los plazos. Pero por otro lado también, este escenario de incertidumbre lo que nos está ocasionando es que los 1.800 megas que se están construyendo, que van a estar listos hasta el 2014, van a entrar en funcionamiento y van a abastecer parte de ese crecimiento de la demanda. Pero no hay ningún proyecto que esté comenzando a ser construido hoy día que vaya a incorporarse, ¿no es cierto?, al sistema a partir del año 2015, y esa es una preocupación muy grande que nosotros hemos levantado, porque eso significa efectivamente que vamos a estar en un escenario probablemente de aumento de costos de generación que tiene un impacto para todas las actividades productivas. Aquí Flavia decía, claro, la minería tiene hoy día un boom de precio y por lo tanto puede estar disponible para pagar un poco más, pero esto afecta a la competitividad en general de toda la economía. Los proyectos mineros van a tener que buscar otras condiciones más favorables. Los mismos, el Consejo Minero lo ha dicho, a lo mejor en otros países, ¿no es cierto?, en donde los costos que nosotros estaríamos en condiciones hoy día de evitar que aumenten, no estamos desafortunadamente, yo diría, haciendo lo que tenemos que hacer como país para tener una energía segura, competitiva y sustentable en el mediano plazo. Y eso yo creo que es un desafío que a todos los actores de la sociedad nos debiera convocar y realmente discutir en serio cómo vamos a enfrentar este desafío nacional. Flavia, el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, ha dicho que esto va a generar, este fallo, las consecuencias, ¿no?, va a generar mayores costos operacionales para la minería. También dice, por ejemplo, el presidente de la SONAMI, Alberto Salas, esto va a significar la paralización y va a impactar negativamente en el futuro del desarrollo del país, afecta a proyectos mineros en Atacama por el orden de los 33.000 millones de dólares. Es un panorama que se ve bastante catastrófico. A ver, yo creo que el empresariado chileno siempre tiende a presentar todo como catastrófico, ¿ya? O sea, hay una sensación del empresariado chileno que ellos dirigen nuestro país y que definen lo que se hace y lo que no se hace y cuándo se hace y cómo se hace, lo cual es relativamente cierto porque tenemos un Estado subsidiario que no es capaz de ordenar al empresariado. En materia eléctrica no es capaz de hacerlo, en materia de proyectos mineros tampoco. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos como país de fondo? O sea, cuando estamos viendo esta situación en que hay una Corte Suprema que falla y sienta un precedente, cuando estamos viendo que hay innumerables comunidades que están cuestionando temas de fondo en el modelo de desarrollo, hay comunidades que están siendo afectadas en sus economías locales, entonces abramos el debate de qué país queremos y cuánto queremos extraer de cobre o de otros minerales y cuánto queremos o cuánto necesitamos para generar. Yo tengo la cifra aquí del año 2010, digamos, y en ese momento habían 9.900 megawatts aprobados, casi 10.000, sin considerar la aprobación ni de Castilla, ni de Hidroaicén, ni de Pacífico, ni de Pastache y eliminando Barrancones. Por lo tanto, proyectos hay. Ya,
yo creo que puede ser que estemos en una situación de incertidumbre para el empresariado, pero aquí hay un Estado que es el que tiene que darle la certidumbre al empresariado de que puede hacerlo. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto de quiebre en el cual, digamos, el Estado no es capaz de establecer certidumbres, o el gobierno no es capaz, y el empresariado ha estado negado a discutir muchas cosas durante años, y necesitamos reformas profundas. Por ejemplo, hoy día se habla de la carretera eléctrica y de la necesidad de mejorar la eficiencia en la transmisión, cosa que ha sido abandonada por más de 40 años, ¿ya? Y más allá del modelo de carretera y de sistema de transmisión que tengamos, ahí hay un tema de pérdida de energía que no se está usando. La política pública de eficiencia energética ha disminuido enormemente y por lo tanto también hay un tema donde apuntar. Y por otro lado, digamos, tenemos todo el tema de las termoeléctricas. En Chile tenemos una cantidad de termoeléctricas ineficientes, contaminantes, que podrían ser reemplazadas por nuevas y mejores tecnologías, pero como no existe la obligación legal de hacerlo, porque el Estado y el gobierno no tienen instrumentos para obligar a las empresas a cambiar, no cambian, y por lo tanto, si también de alguna manera se hace una propuesta de política pública en la cual se mejora eso, obviamente podemos estar en un mejor escenario para transitar los próximos años en términos de generación eléctrica. René, ¿cómo se suministra energía al norte chico? El gobierno estaría estudiando, entiendo, la posibilidad de buscar unir los dos sistemas eléctricos, el sistema interconectado del norte grande con el sistema interconectado central. ¿De qué se trata esto? Y por supuesto después, Flavia, también quiero su opinión. A ver, muy corto, el norte chico tiene una cartera enorme de proyectos mineros que hoy día se iban a abastecer con los proyectos de generación local, porque desde el sur no es posible hoy día transmitir energía. Hay un proyecto de ampliación de la capacidad de transmisión que está todavía en licitación y que se va a demorar unos 5 años en construirse de acuerdo a los plazos de la licitación. Sabemos que probablemente va a ser un poco más largo eso. La otra manera de traer energía es de sistema interconectado al norte grande. Eso también requiere, digamos, de un proyecto que tiene que ser licitado, tiene que ser primero armado, digamos, licitado y construido, lo que también probablemente va a tardar una cantidad importante de años. La única manera que tienen esos proyectos que se están evaluando, mineros particularmente en esa región, para producir, para consumir energía, es básicamente de proyectos que se establezcan en esa región en el corto plazo. No hay otra forma de abastecerlo. Ese es yo diría, es realmente una preocupación muy importante que tiene el sector minero y toda la tercera región. Si uno va a la tercera región está apostando a ese gran desarrollo, digamos, para su progreso como región. Pero para cerrar, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, se habla de un escenario complejo entre el 2016 y el 2018 para el norte chico. Es un escenario complejo para la minería chilena, en definitiva, más que para el consumidor, más que para la persona si va a tener energía o no, para prender el calefactor. A nadie le va a faltar energía, no estamos hablando aquí de que se va a cortar la luz, digamos. Lo que estamos hablando es que a partir del año 2016 el país, particularmente la tercera región, pero también nuestro país en general, va a tener que hoy día resolver un problema que el 2016 se va a presentar. Si no lo resolvemos hoy día, en 4 años no vamos a tener la capacidad instalada para resolver problemas básicamente de una energía competitiva que permita que este país siga creciendo al ritmo que está creciendo. Y por lo tanto, Flavia, para cerrar, ¿fortalece esto entonces la opción de Hidroaicén? A ver, yo creo que, primero, en el sector minero, creo que ellos tienen que entrar en una fase más creativa, por decirlo de alguna manera, y apostar un poco a las energías renovables no convencionales, que han costado mucho que entren. Y que dicen que no son suficientes. Y que no son suficientes, pero que a lo mejor hoy día producir cobre con energía solar puede ser bastante más rentable en el precio del cobre, digamos, para una minera, y producir menos cantidad. Entonces ahí yo creo que hay un diseño que tenemos que empezar a conversar como país, y sobre todo lo tienen que empezar a mirar las empresas mineras. A la pregunta de Hidroaicén, la verdad es que Hidroaicén es un proyecto tan cuestionado que uno podría pensar que esto, el rechazo o el fallo de la Corte, digamos, facilita Hidroaicén, pero la situación real hoy día es que están aprobadas 5 megarepresas en la región de Aysén, está en reclamación ante un Consejo de Ministros o un Comité de Ministros que tiene que absolver estas reclamaciones, pero el tendido eléctrico ni siquiera ha sido evaluado. Por lo tanto, en ese sentido estamos en el mismo escenario, digamos, que plantea René. O sea, aquí tiene que entrar evaluación por el mecanismo que sea, con carretera pública, sin carretera pública, un tendido eléctrico de 2.300 kilómetros, con subsidio o no subsidio del Estado, que va a demorar un periodo largo de evaluación, y por lo tanto hay mucho paño que cortar. Y
si uno va a este fallo de la Corte, o sea, yo creo que mucha gente hoy día en distintos tipos de proyectos va a empezar a pensar en poner comunidades, sobre todo afectadas, recursos legales que vayan en el sentido de establecer recursos de protección, y yo creo que eso es lo que tiene tan preocupado al sector empresarial, porque en el fondo hoy día este fallo nos obliga como país a sentarnos a conversar y ver cómo solucionamos, porque si no esta judicialización va a ir increciendo. Flavia Liderona, René Muga, lamentablemente se nos acabó el tiempo, quedan muchos otros temas, la inversión minera, por ejemplo, si va a haber afectado o no, bueno, seguiremos conversando, por cierto, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Cerramos estos 30 minutos, ya volvemos con más noticias.